En esta serie de videos estamos resolviendo problemas de Python sencillos, números, operaciones, sumas, restas, formats, entradas, salidas y validaciones. Vamos a hacer un programa sencillo para hacer un cálculo sobre pi y hacer alguna operación para calcular cuán equivocado, errado, fuera del cálculo esté nuestro resultado. Queremos escribir un programa que aproxime el valor de pi sumando a través de una serie. 4 sobre 1 menos 4 sobre 3 más 4 sobre 5 menos 4 sobre 7 y así sucesivamente. El programa deberá pedir al usuario el número n de términos a sumar y luego vamos a imprimir el resultado de la suma de los n términos de la serie. Vamos a calcular toda esa suma. Además deberemos extraer la aproximación respecto al valor de pi que ya tiene Python, en este caso en el método en el valor pi de mat para ver cuán preciso es el resultado. Entonces, lo primero, from mat, importaremos pi para tener el valor de pi para hacer la aproximación, no para calcular pi, ¿no? Entonces, se ingresa el número de términos a sumar. Es una sumatoria, ¿no? Vamos a hacer una sumatoria algorítmica, es decir, no vamos a hacer una sumatoria con la fórmula de la sumatoria de esa colección, ¿no? Sino que la vamos a ir generando en el tiempo, ¿sí? Vamos a ir cambiando este valor 1, 3, 5, 7, el signo también va a ir cambiando, ¿sí? Poco a poco. Entonces, primero vamos a hacer una petición de información con todas las validaciones correctas, como hicimos en el problema anterior. N términos será un valor entero, ¿sí? Tendrá que ser un valor entero. El número de términos no puede ser fraccionario. Ingrese el número de términos. Y aunque puede ser entero, debería ser positivo, ¿no? Si el número de términos es menor que 0, entonces vamos a imprimir un error, ¿no? Error. Debe de ingresar un número de términos mayor a 0, ¿sí? De lo contrario, break, ¿sí? Se rompe el lazo. Y aquí tengo una excepción que la vamos a dejar así genérica, ¿sí? Podemos ponerle value error, pero vamos a dejarla abierta. Y acá, si estamos en esa excepción es porque no se ha podido convertir en número entero. O sea que es imposible de representarlo como un entero. Así que lo que el usuario ha ingresado no es un entero. Así que diremos error. Debe de ingresar un número de términos entero, ¿sí? Entero. Ya está. Llegados a este punto, tenemos el número de términos correcto. Así que vamos a imprimir una F acá y cálculo de pi por sumatoria. Para n términos, dos puntos. Y vamos a hacer una cosa, vamos a poner un end acá y una cadena vacía. ¿Qué es lo que hace esto de aquí? Lo que hace esto de aquí es imprimir ese texto, cálculo de pi por sumatoria para tantos términos y no dar enter, sino que quedarse justo en este punto. Vamos a poner un espacio acá, justo en este punto. Ahí se queda la cadena y si yo lanzo un siguiente print, va a imprimir a continuación de este punto, ¿sí? Para eso sirve ese end, para evitar que el print dé un enter, porque por defecto incluye un enter al final. Así que vamos a definir algunas características. Primero, el signo es positivo. En la primera sumatoria acá hay un u, acá hay un más, que es lo mismo que decir que se multiplica por 1. ¿Sí? Luego, vamos a especificar que i es 1 como término y vamos a especificar que la suma es 0. ¿Sí? Inicialmente, mi resultado de la suma es 0. Todavía no he sumado nada. Entonces, acá tengo dos opciones. Puedo hacer un lazo for que vaya yendo desde 0 hasta n términos con una especie de for algo en range y acá poner n términos, ¿sí?
porque yo sé que voy a ir barriendo n términos, pero acá en el interior voy a tener que estar calculando este número de acá, 1 más 3 más tanto. Puedo hacer eso, pero vámonos por otro camino. Vamos a hacer esto. While n términos sea mayor que 0. Y lo que vamos a hacer es ir reduciendo el número de términos, ¿sí? Entonces, en la primera vuelta, si he puesto que el número de términos es 3, valdrá 3, y en ese momento lo voy a reducir en 1. Así que en la siguiente vuelta n términos valdrá 2. Y en la siguiente vuelta n términos valdrá 1. Entonces la idea es que cada vez que yo calculo un término, n términos signifique la cantidad de términos que me falta por calcular. ¿Sí? Entonces si yo ingreso 5, mira, calculé un término, entonces 5 se restará por 1, ¿no? Menos 1, y será 4. Entonces me falta 4 iteraciones todavía para completar la sumatoria, ¿no? Calculo una más y en el término se restará 1, y ahora me faltarán 3 términos para calcular la sumatoria, ¿no? Es en ese sentido que tenemos que entender esa variable de n términos. Así que lo que haremos acá es decir que la suma será igual a la suma actual, que vale 0, más 4 sobre i, ¿sí? I vale 1 inicialmente, así que será 4 sobre 1. Pero acá adelante hay un signo que tiene que ir cambiando. Entonces aquí diremos signo multiplicado por esto, ¿sí? Entonces esto vale 1, ¿sí? Esto vale 1. Vamos a hacer esto, ¿sí? Para que se aclare mucho más el código, la suma anterior. Pero esto de hacer paréntesis es innecesario porque suma igual a suma más algo. También se puede escribir de esta forma, ¿no? Suma más signo sobre 4i, ¿no? Y es lo que se suele hacer, ¿no? Lo que se suele hacer. Entonces, esto es lo que se llama un acumulador, ¿no? Va acumulando como el operador, va acumulando sobre suma lo que suma valga, más el resultado de esta operación. Luego, ¿qué sucederá? I va a incrementarse en 2. En la siguiente vuelta I valía 1, ahora vale 3. Entonces podemos hacer I es igual a I más 2, que es equivalente a escribir I más igual 2. Es equivalente una cosa de la otra. I se incrementa en 2. Luego, signo será menos 1 multiplicado por signo, ¿sí? Si signo es positivo, se volverá negativo para la siguiente vuelta. Y si es negativo, en la siguiente vuelta se volverá positivo. Pero esto es equivalente a decir signo es igual a signo multiplicado por menos 1. Entonces tendremos eso de ahí. Es equivalente. Signo es igual a signo por menos 1. Y n términos tiene que decrementarse en 1. Entonces directamente podemos escribir esto. ¿Sí? Estas operaciones son las operaciones de acumulación o decremento o operaciones de asignación. Es decir, así como A es igual a 10 es una operación de asignación, A más igual 10 es una operación de asignación especial porque involucra una suma. Involucra una suma. Entonces, en algún momento n términos se convertirá en 0 y en ese momento se acabará este lazo while. Así que vamos a imprimir. Print. Y acá lo que vamos a imprimir es con 2 puntos, punto 15f decimales, 15 decimales, punto format. Y acá pondremos el valor de pi, que es el valor de esa suma. Recuerden que hicimos una impresión con un end vacío, entonces se quedó aquí. Así que esta impresión saldrá al costado y esta sí involucrará un enter, una nueva línea al final, ¿no? Error del resultado. ¿Qué hacemos con el error del resultado? Vamos a ver cuán preciso es el resultado. Punto 2f. Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar pi, que es el valor total, y le vamos a restar la suma. ¿Sí? Le vamos a restar la suma. Y esto lo vamos a dividir sobre el total, ¿no? Sobre pi, ¿sí? Para obtener una suma relativa. Y vamos a sacarle el valor absoluto.
Y por si acaso nos sale negativo. Esto está bien. Vamos a sacar el valor absoluto de todo, ¿no? De todo realmente. No solo de pi sobre suma. Entonces acá hacemos esto. Y esto lo vamos a multiplicar por 100, ¿sí? Para obtener porcentaje, ¿sí? Porcentaje. Entonces aquí vamos a poner el carácter de porcentaje, ¿sí? El carácter de porcentaje. Vamos a ver si es verdad. Vamos a sumar pi, vamos a calcular pi o esa sumatoria para 12 términos. Y tendremos 3.058 y esto se aproxima con un error de 2.65%, ¿no? La sumatoria no es tan buena realmente. Nuestra sumatoria para calcular pi no es de las mejores. Si le pongo 25 términos, mi error baja al 1.27%. Ahora estoy en 3.18, ¿no? Pero igual la suma no es tan buena. La suma no es tan buena, ¿no? La suma no es tan buena. Pero lo que quería que vean con claridad son estas operaciones que suelen ser un poco raras de entender, ¿no? Estas operaciones de acá, las operaciones de asignación y operación al mismo tiempo, ¿no? Para sumas, para restas, para productos, también hay para división, también hay para módulos, también hay para división entera y así sucesivamente. ¿Ok? Así que espero que se haya entendido y si no, nos vemos en otro video.